Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 27 de septiembre de 2021. Señal de vida es nuestra serie, Los Milagros de Jesús, Señales de Vida. Estamos en el devocional número 31 y en una serie que se llama Sigamos la señal de vida más allá de la multitud, basada en Lucas capítulo 8, versículos 40 al 56. Se trata de dos milagros entrelazados. Ya estudiamos el milagro que se encuentra en medio, el milagro de la sanidad de una mujer enferma de flujo de sangre. Ahora leeremos el milagro que se encuentra al principio y al final de la narración. Le leo, dice así, a partir del versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino uno llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, y ahí es la interrupción, y es el milagro de la mujer enferma de flujo de sangre que el Señor Jesucristo sana. Ya lo estudiamos, ya lo leímos, nos saltaremos este pasaje y luego nos encontraremos una vez más cuando Jesús finalmente va a la casa de Jairo, porque aquí ya iba a la casa de Jairo cuando esta mujer le interrumpe, se realiza el milagro en ella y ahora sigue diciendo la palabra. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Lucas 8, 40 al 56, aunque leímos solamente los versículos extremos, ¿de acuerdo? Dos milagros, otra vez, que se entrelazan para ayudarnos a encontrar algunos principios para seguir adelante en la vida, a pesar de las multitudes que, que nos rodean y que no hacen nada al respecto, a pesar de las dificultades que padecemos, a pesar de la incredulidad, a pesar de las religiones, de las ideologías y todo. He aquí enseñanzas para que usted y yo podamos seguir al Señor Jesucristo de manera real. En esta ocasión conviene que nos concentremos en las palabras que el Señor utilizó. Así hicimos también con el milagro de la mujer enferma de flujo de sangre. Nos concentramos en las palabras que Jesús dijo y de ahí extrajimos algunas enseñanzas muy importantes. Hoy vamos a estudiar el milagro de la sanidad de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Primera enseñanza: sigámosle más allá del temor. Veamos la señal de vida que nos presenta Él en sus milagros y sigámosle más allá del temor. El Señor le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Es uno de los pasajes en donde podemos notar la ternura, el amor, la, la tolerancia, la sencillez, el pastoreo del Señor Jesucristo con la gente. Él había ido ya, había decidido ir a su casa. Este hombre fue y le dijo: tengo una hija enferma. Sí, claro que sí. Se arrancó el Señor, iban caminando rumbo a su casa cuando llega una comitiva de su casa y le dice: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. No es una noticia de lo más espantoso que puede haber. De hecho, qué tacto, ¿no?, de estos tipos para decirle: ya no molestes más al maestro, ya no tiene caso, ya se murió la niña, demasiado tarde. Y de inmediato el Señor interviene. De inmediato interviene. Lo imagino abrazándolo. Lo imagino recibiendo el impacto de las palabras que le dijeron: tu hija ha muerto ya. Vino a Jesús con esperanza, con la posibilidad de que el Señor fuera, orara por ella, sanara a la niña, pero llegan estos de improviso y le dicen: no, ya no hace falta que vengas a la casa con el Señor, no lo molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y al recibir así de golpe el, la palabra, el Señor, yo imagino que lo toma de la mano, lo abraza algo y le dice: no temas, cree solamente. Qué oportuna palabra de nuestro Señor. Además, que te la diga cualquiera, pero que te la diga el Señor. Ahora es Jairo, el principal de la sinagoga. Está contento porque el Señor aceptó ir a su casa para orar por su hija. Sin embargo, los mensajeros de la muerte le dicen que ya no hay nada que hacer. Y se escuchó la terrible sentencia: demasiado tarde. Pero el Señor le anima con la orden que más repitió en los evangelios. Si usted es miembro de la Iglesia Bautista Oreb, usted sabe esto porque lo decimos a menudo. La orden que el Señor Jesucristo más repitió en todos los evangelios, donde se cuenta su ministerio, fue esta: no temas. Él dijo: no temas más veces que cualquier otra orden.
por lo menos registrada en los evangelios. No temas. Y después le desafía a seguir más allá con un reto muy claro y específico, porque no solamente le dio la orden, esta orden tierna de no temas, sino que le dice cómo lograrlo. Le dice, cree solamente. No temas, cree solamente. Aquí una disyuntiva, ¿no?, que se nos presenta. ¿Qué escoges? ¿Temer o creer? Le está pidiendo que haga lo más dinámico y poderoso que podemos hacer los seres humanos. Nada. Yo ya he dado un devocional o varios sobre este tema. Años atrás, o no sé cuánto hace que dimos un devocional, y varios que se llamaban así, la poderosa y dinámica acción de no hacer nada. De hecho, prediqué sermones en nuestra iglesia que se llamaban así, la poderosa y dinámica acción de no hacer nada. Hacer nada no es cualquier cosa. Hacer nada en ocasiones es lo mejor que podemos hacer, porque tiene que ver con tres cosas. Ahora, cuando digo hacer nada, por supuesto que me refiero a no hacer nada físico, no hacer nada de esas cosas que podemos hacer los seres humanos por nuestras capacidades, ¿no? Buscar médicos, buscar medicinas, buscar hospitales, ir a hablar con este, con aquel, o sea, nuestras acciones. Somos muy dados a eso. Pensamos que las cosas se solucionan por nuestro esfuerzo, por lo que hacemos, y no está mal que creamos así, no está mal que actuemos, no está mal que hagamos las cosas que nos corresponde hacer por las habilidades que Dios nos dejó. Pero el Señor Jesucristo le dicen, y en esta ocasión, tranquilo, hoy no te toca hacer nada. Íbamos a tu casa, sigamos a tu casa. No temas, cree solamente, y con ese solamente le está diciendo, no hagas nada. ¿Qué me vas a decir? ¿Que ya no vayamos? ¿Que ya no me ocupas? ¿Porque ya es demasiado tarde? ¿Porque te dicen estos mensajeros de la muerte que ya no tengo que ir? ¿Eso piensas hacer? ¿Cancelar la cita? ¿Qué piensas hacer? ¿Ir a comprar una caja para sepultarlo, una canasta? Se enterraba la gente así en una especie de canasta, un tejido de fibras de planta. ¿Qué piensas hacer? ¿Ir a la funeraria? ¿Vas a cambiar todos los planes y ya no voy a ir a tu casa? No temas y no hagas otra cosa que esta, cree solamente. Así es que esto de hacer nada no es cualquier cosa. Hacer nada tiene que ver con reconocer que nosotros no podemos. Y creo que esa es una de las funciones o de las cosas buenas de la muerte. Nos recuerda que no podemos. Cuando nuestros seres queridos están vivos, creemos en las medicinas, creemos en los hospitales, creemos en los médicos. Pero cuando han fallecido, ¿qué nos queda más que creer en Dios? Bueno, aquí en este caso había una muerte, había una niña por quien quería que se orara y ahora resulta que está muerta. Ya es demasiado tarde. Y me parece que esto de no temas, cree solamente, tiene que ver con reconocer que no podemos, ¿no? O sea, no hagas nada porque no puedes hacer nada. No hay nada que puedas hacer que solucione esto. Tiene que ver con reconocer que Dios sí puede. El Señor Jesucristo le está diciendo a eso, cree, y le está diciendo, habías conservado fe, habías tenido fe en mí de que iba a ir a tu casa, pues sigue creyendo. No hagas nada, no cambies eso. Tiene que ver entonces con reconocer que Dios puede, tiene que ver con reconocer que nosotros no podemos, tiene que ver con creer que Dios está con nosotros y lo hará. Jesús no dijo, bueno, ya no vamos, ya te mandaron la noticia, ya me regreso yo a seguir sanando gente. No, sigue Jesús. Jesús no cancela el plan, no cancela el proyecto, a pesar de que los mensajeros de la muerte tal vez proponían eso, no molestes más al maestro. Este asunto de hacer nada también tiene que ver con observar con gozo su maravillosa obra, observar con gozo su maravillosa obra. Cuando en lugar de temer creemos, y cuando en lugar de estar haciendo cosas según nosotros por nuestras fuerzas, confiamos en Dios porque creemos, entonces tenemos palco privado en primera fila del estadio para observar con gozo la maravillosa obra de Dios. Hay algo, hermano, hay algo, hermana, que usted dice, esto ya no puedo, con esto no puedo. Con un hijo, por ejemplo, con una hija, por ejemplo, con un esposo, con una esposa, con un asunto de trabajo, con su propia vida, con sus propios hábitos y cosas que no ha podido cambiar. Y usted ya no puedo más. Pues entonces no tema, crea solamente. No temamos, creamos solamente. Eso significa saber que no podemos, eso significa saber que Dios sí puede, eso significa saber que nos ama y que quiere bendecirnos. Y también significa observar con gozo su maravillosa obra, porque eso que usted y yo sabemos que es imposible, Dios lo puede hacer, y entonces usted y yo seremos espectadores en primera fila. Hay ocasiones en las que le estorbamos a Dios tratando de resolver las cosas nosotros, como cuando Abraham mintió respecto a su esposa. ¿Se acuerdan? Dijo que
que era su hermana, que sí era su media hermana, pero era su esposa y fue una mentira para proteger su vida. Como cuando Sara le pidió a Abraham que tuviera un hijo con su criada. Fueron intentos de ayudarle a Dios. Dios, para que me cuides bien, pues voy a decir esta mentira para para que no me maten. ¿Por qué tienen que ayudarle a Dios ellos? Y le dice Sara a su esposo, Dios no te da hijos y dijo que te iba a dar muchos hijos, pero no tienes hijos. ¿Qué tal que tienes un hijo con mi criada? Sí, pues ya tienes un hijo por lo menos, ¿no? ¿Por qué tenemos que ayudarle a Dios? Si Dios dijo que lo hará, lo hará. O cuando Usa, aquel joven levita, quiso detener el arca de Dios porque se caía. Y dice la escritura que murió al instante y fue voluntad de Dios que muriera, porque ese artefacto revestía la santidad de la presencia de Dios y no debía ser tocado. Pero él quiso ayudarle a Dios. ¿Quién no sabe él si Dios iba a mandar un grupo de ángeles que recogieran el arca? O como cuando Judas, algunos piensan que Judas traicionó al Señor porque quería provocarlo para que comenzara su misión de destruir al imperio romano. No estamos seguros si así fue, pero sí queda bien entender esto, que hay ocasiones en que queremos ayudarle a Dios haciendo las cosas por nuestras fuerzas. En ocasiones el Señor nos pide que hagamos algo, que vayamos, que luchemos, que pidamos, que digamos, que gritemos, que exijamos o que tumbemos paredes. Hay ocasiones en que Dios nos pide que hagamos eso, que lancemos una piedra, que gritemos, que saquemos una espada, que vayamos, que luchemos, que pidamos. Pero hay ocasiones en donde nos pide algo más grande que eso. Nos pide lo más grande que podemos hacer. ¿Y sabe qué es lo más grande que podemos hacer? ¿Sabe qué es lo más poderoso y dinámico que podemos hacer? Es no hacer, sino esperar en Él, creer en Él, no temer y esperar en Él. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Era una cuestión de guerra. Y Dios le dice, en esta ocasión ni van a tener que luchar, yo me encargo. Segunda de Crónicas 20:17. Salieron solo para contemplar la victoria sin que hubieran tenido que luchar. Sigámosle más allá del temor. Veamos la señal de vida que es su presencia en nuestra vida y sus milagros alrededor nuestro. Y sigámosle más allá del temor. ¿Se imaginan? Señor, ¿quieres ir a orar por mi hija? Sí, claro que sí, vamos. Y de pronto, Jairo, ya no hace falta. Es demasiado tarde, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. No temas, Jairo. Cree solamente. No hagas nada. No cambies el plan. Vamos. Cree solamente. Y bueno, ya leímos el pasaje completo. Resucita a la niña. Resucita a la muchacha y le dan de comer y fiesta. Hermanos míos, ¿cómo nos hace falta esta enseñanza, este principio a ustedes y a mí? Sigámosle, más allá del temor. No es pecado, no es malo tener miedo. De hecho, es un asunto natural, pero es bueno superar el temor creyendo en nuestro Dios, confiando en Él. ¿Qué tiene usted, hermano? ¿Qué cosa tiene de mortandad hay en su vida? ¿Qué noticia terrible, triste le han dado últimamente, recientemente? Pues no tema, cree solamente. Hay ocasiones en que Dios nos pide eso, descansar en Él, confiar en Él, no hacer nada más que creer. Señor, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos ayudes a creer en este tiempo, Señor, en este tiempo de pandemia y también tiempo de incredulidad en el caso de mucha gente. Que podamos nosotros, Señor, levantarnos en fe y creer, superar el temor y esperar en ti. Bendice a los atribulados, a los tristes, a los ansiosos, a los enfermos. Sánanos, Dios, y bendícenos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.